Y entonces ya el niño empieza a decir, Chihuahua, pues parece que eso es atractivo. Y un día se anima y se sube y luego se asoma y ve aquello y dice, no, mejor me vuelvo a bajar porque quién sabe cómo me vaya. Y empieza ese debate que metafóricamente en los seres humanos a veces se ha representado como un angelito y un diablito. Échate, hombre, pues si todos lo hacen, además después hasta es motivo de orgullo, y de repente se echa, le gusta, y luego se da un fenómeno humano curiosísimo, que la inteligencia se vuelve cómplice de la flaqueza de la voluntad, y entonces le empieza a decir, claro, qué bien que te echaste, no, hombre, pues si todos engañan a su esposa, pues qué más da uno más, pues hombre, además, pues hombre, eso también te dignifica como caballero, conquistador, etcétera, etcétera, y empieza la inteligencia a producir un cambio en la persona, y entonces se da un fenómeno que alguien ya explicaba diciendo, cuando alguien no vive como piensa, acaba pensando como vive, y entonces ya la ética judicial difícilmente puede actuar sobre la persona, porque ya se está justificando racionalmente la violación a reglas de tipo ético. He comentado que el ideal en todo órgano judicial es que llegue a imperar de tal manera la ética judicial que quienes se esfuerzan por cumplirla vean fortalecido su comportamiento y estén alentados a seguir actuando de la misma manera, que quienes tienen fallas y medianamente están cumpliendo con la ética judicial se sientan estimulados a mejorar, y que quienes actúan abiertamente en contra de la ética judicial no se sientan en el ambiente propicio y digan, esto no está para mí, y se vayan y dejen de desprestigiar al órgano judicial al que debieran servir, sirviendo de este modo a México. A eso se debe aspirar. Esta sería una razón muy importante, pero podrían darse otras muchas que seguramente ustedes encontrarán de por qué hoy es necesaria la ética judicial. Hoy vivimos un individualismo exacerbado. Me importa lo mío y lo demás no me interesa. Y me olvido que si yo soy lo que soy es gracias a que he tenido una comunidad que en distintos aspectos de mi vida ha hecho posible mi desarrollo y mi perfeccionamiento. Un ejercicio que yo les hacía a los muchachos en esa motivación de tipo social: saquen 2 hojas blancas. En la primera pongan ustedes en la parte superior de lo que yo en este momento tengo, que he adquirido exclusivamente por mí mismo. Y en la segunda pongan de lo que yo tengo en este momento, que he adquirido gracias a los demás. Y ustedes sabrán cuál es el resultado. En la primera hoja no se puede poner absolutamente nada, porque desde la propia existencia, desde que uno fue concebido, fue gracias al amor que un hombre y una mujer se tuvieron y del que derivó mi calidad de ser, no solamente ser humano, sino de ser este ser humano específico. Y de ahí en adelante, lo que debo a mis maestros en el jardín de niños, lo que debo a mis maestros de primaria, a mis maestros de secundaria, lo que debo a mi padre, lo que debo a mi madre, lo que debo a mis abuelos, y van apareciendo todos los miembros de la comunidad que me han hecho posible crecer. Y no se derivará de ello el que tenga una seria responsabilidad para con la sociedad, y que si tengo la oportunidad de expresarla en la judicatura, debo ser un excelente juez para cumplir un poco con ese compromiso. Y esto es valedero independientemente de las convicciones ideológicas que se tengan. ¿Por qué? Porque todos coincidimos en ello. Y ahí es donde pueden aparecer esos elementos comunes de acercamiento que se pueden tener compatiblemente con personas que no necesariamente piensan exactamente como yo pienso, encontrar lo que nos acerque. Aquella frase extraordinaria de unidad en lo esencial,
libertad en lo accidental y en todo amor y fraternidad. Esto es lo que garantiza las transformaciones de las sociedades. Se dice mucho, es necesario transformar las estructuras, es necesario transformar las leyes. Bueno, no lo niego que muchas veces esto es importante, pero mientras no nos transformemos los seres humanos, no se habrá logrado nada. La más maravillosa legislación, si no cuenta con jueces honestos, con jueces que realicen estos principios y virtudes de la ética judicial, si no cuenta con abogados honestos, de muy poco sirve. Los seres humanos somos capaces de pervertir el mejor sistema que se le haya ocurrido a alguien, y por eso es necesaria la ética judicial, especialmente en estos momentos. Y ahí es donde aparece el contacto con lo que mi padre me dijo cuando llegué de secretario de Estudio y Cuenta. No me dijo, oye, te voy a dar una virtud de ética judicial, simplemente me dijo, mira, vas a participar en la impartición de justicia. Cuando menos esperes, va a llegar gente con influencia que te va a decir, tiene usted que hacer el proyecto de esta manera. Pues tú, la primera vez que te suceda esto, debes aprender a decir que no. Y muy fácilmente seguirás diciendo que no. Y me contó, a mí me designó ministro de la Corte el presidente Miguel Alemán, y un día llegó uno de sus más íntimos amigos para pedirme que un asunto saliera en determinado sentido, y con el peso de que yo había llegado a ese cargo gracias al gran amigo, tuve la decisión de decirle, yo estudiaré el asunto debidamente y la solución será como yo finalmente esté convencido. Y después de ello, cuando se han repetido esos sucesos, no me ha costado ningún trabajo decir que no. Un poco la resbaladilla. Si yo me echo, ya después va a ser muy difícil que no me siga echando. Lo importante, y para los jóvenes esto sería fundamental, porque todavía no están en posibilidad de echarse en la resbaladilla, que sepan que la virtud de la fortaleza lleva a esa situación. Digamos unas cuantas palabras de los últimos problemas que mencioné. Primero, convencimiento. Es el mecanismo que tiene que usarse en la ética judicial y que es profundamente humano. Si yo quisiera hacer las cosas por la fuerza, lo único que consigo son situaciones artificiales. Te corro si no haces así, si no eres excelente te corro. No. Lo que yo necesito es que espontáneamente y con satisfacción vayan realizando los principios éticos. Las virtudes, en esencia, implican hábitos, y los hábitos son reiteración de actos honestos. Una persona es honrada cuando como que ya hay en su naturaleza una especie de segunda naturaleza y que con toda espontaneidad surge su actuación honesta. Cuando una persona ve que hay un billete que se cayó y se pone a pensar, bueno, lo recojo y me quedo con él, o no lo recojo porque evidentemente no es mío, pero pues ¿quién se da cuenta? Y además pues alguien que es más vivo se va a quedar con él y se queda con el billete, es que todavía no tiene la virtud de la honradez. El que tiene la virtud de la honradez inmediatamente dice, ¿a quién se le cayó un billete? Y claro, va a haber otro que no tenga la virtud de la honradez, que diga, a mí se lleve el billete. Sí, pero es mucho más importante sentir que uno ha realizado la conducta de vida y no que se lleve uno un billetito, que finalmente eso se va a extinguir fácilmente. Es dar mayor importancia a los valores éticos que a esas situaciones que se buscan con el individualismo y con el egoísmo. Convencer a las personas. Y esto complementa con la filosofía humanista. ¿Qué implica la filosofía humanista?
Pues lo que está en los derechos humanos, que yo reconozca que todos son iguales a mí, aunque tengamos grandes diferencias, pero en esencia todos somos iguales, que este es el mozo. Pues sí, pero es un ser humano al que debo que tratar como ser humano, conocerlo. Por ahí en la experiencia que tuvimos en ese curso que mencioné, alguien cuenta que dice un juez, pues yo no entiendo por qué me dicen que mi personal no me quiere y está en contra de mí, si yo ni les dirijo la palabra. Bueno, pues es obvio, cuando a una persona se le trata como un bulto, bueno, pues ¿dónde está la relación humana? No, entender que es una comunidad de trabajo, que en esa comunidad de trabajo cada uno está ayudando a que las cosas salgan debidamente, y que además en esto debemos buscar el crecimiento de las personas. Algo importante que se da en el Poder Judicial Federal es que un buen número de jueces y magistrados e incluso ya ministros empezaron desde puestos administrativos del más bajo nivel, pero contaron con jueces, magistrados que los estimularon, que los presionaron, que lograron que crecieran y se desarrollaran. Y eso es lo que se debe hacer con todos los colaboradores. Filosofía humanista, entender que somos seres humanos, que la vida nos ha colocado en distintas situaciones. Es donde es muy difícil determinar qué es justo y qué es injusto. ¿Por qué? Porque de pronto unos nacen en un sitio, aristocracia, entre terciopelos, y otros nacen en un cuarto redondo. Y ahí vienen los grandes retos y la búsqueda, sobre todo, en donde se imparte justicia, de que esto se vaya equilibrando y todos